Ok, amigos, Besrat Hashem, en unos 13 minutos más vamos a contar con la presencia del Rab Ariel Natán de la Yeshiva Isha Torah. Él nos va a dar la clase de las 9 de la noche hasta las 10 de la noche de la parashá de la semana, el Zohar de la parashá con Noah. Así que vamos a estarlo esperando, así que no se vayan. Vamos a tener un receso de 10 minutos y volvemos. Así que... Sí, yo llegué ahora. Rabbi Shlomo, ¿Cómo están? Muy les quiero especial. presentar a mi rabino, Rabbi Shlomo Busu. Él es como un padre para mí. Él es el Rosh de la Mahlaká de Sefaradí de Tiferet Israel, el Rosh de la Yeshiva de Benei Abraham Avinu. Así que hoy día contamos con su presencia, nos va a dar su bendición y unas palabras de empuje para el inicio de la Yeshiva. Y la verdad Adelante, que... ¿Ustedes me escuchan? Sí, Rab. Hola, me escuchan. Y la verdad yo quiero dar mi bendición a la Yeshiva de Ben Abraham, que Menashe Benítez hizo mucho esfuerzos y puso mucho energía para llegar a este momento. Y yo puedo decir que él tuvo éxito para poner esta agenda de muchos temas que pueden, ¿cómo se llama? Que van a incluir todos los temas de la Torah, en Tanaj, en Halajá, en toda cosa, y trajo los mejores, ¿no? ¿Qué es ese ruido? Los mejores profesores, y Baruch Hashem, yo quiero dar mi bendición como se dice en hebreo, Hefetz Hashem Biaduita, la voluntad de Kodesh Baruch Hu, que se haga por su intermedia. Es una cosa de decir que su atzlaja es la atzlaja de Am Israel. Y Bezrat Hashem, la próxima vez, Bezrat Hashem, voy a tratar de un poco dar un poco más de coraje, de barajá para mi amigo como mi hijo Menashe Benítez. Shefa, barajá, veatzlaha. Amén, amén, amén. Amén. Shalom, shalom. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Está conectado con nosotros. Ramarié, ¿cómo está? Sí, Baruch Hashem, muy bien, muy bien. Ok, entonces podemos comenzar con la clase de hoy. Nuestro tema es la parashá de esta semana, la parashá de Noach, y la vamos a estudiar con un perush, o sea, un comentario, una explicación del Zohar, que ese va a ser nuestros estudios van a centrar o van a girar en torno a una forma de estudio de la Torá bastante más profunda. ¿Bien? Akshav, la parashá de esta semana, la historia de Noah, la Tevá, el arca, etcétera, con la que se salvan, es una historia que es conocida por todos. ¿Bien? Y por lo tanto, vamos a referirnos a una parte de esta historia que
corresponde al momento en que Noah ya sale de la Teba, o sea, sabemos, no ingresa a la Teba, lleva a los animales, a los impuros, a los animales puros, etc. Y después sale de la Teba y del arca, y cuando él sale del arca, prácticamente al final de nuestra parashá, nos encontramos con que Noah plantó una vid, un viñedo de uvas, y cuando lo planta, después obtiene las uvas, de las uvas hace vino. Y del vino él se emborracha. Y ocurre algo, pasa algo mientras él está borracho. Yo les leo los psukim. Nosotros nos vamos a centrar en el capítulo 9 del libro de Bereshit, o sea, el primer libro de la Torá, que es el Génesis. En el capítulo 9, desde los versículos 18 en adelante, que es más o menos 18 en adelante, 18, 19 en adelante. Y ahí se lee lo siguiente. Dice, Vayahel Noach ish Adama vaita Karem. Y empezó Noach a trabajar la tierra y plantó una vid. Vayesht minayain, y tomó del vino, o sea, tomó del vino que le produjo la vid, el viñedo. Vaishkar, y se emborrachó. Vaitgal betoch aolo, y comenzó a rodar, o sea, se emborrachó y como rodó, dice la Torá, dentro de su tienda. Como estaba borracho, rodó dentro de la tienda. Estoy traduciendo todavía los psukim, no he explicado a qué se refiere todo esto. Obviamente hay mucho sodot acá, no es un cuento, hay algo más que hay que entender. Y el siguiente pasuk dice, Vayar Ham avi Genam, y lo vio Ham, el padre de Canaán. Noah tenía 3 hijos. Tenía a Shem, tenía a Ham y a Yefet. Y uno de estos hijos, llamado Ham, lo vio a su padre en el estado en el que estaba. ¿Y qué fue lo que vio precisamente? Et ervat aviv. Vio la desnudez de su padre, que no sea que Noah, cuando se emborrachó, quedó desnudo. אז ויגד לשני אחיו בחוץ, y le dijo a sus otros 2 hermanos que estaban por fuera, o sea, estaban fuera de la tienda. ¿Y qué pasó en ese momento? Vaikach Shem beyefet, y tomó Shem y Yefet, los otros 2 hermanos, etasimla, una ropa, algo, vayasimu al shechmam, la pusieron sobre sus hombros, esta ropa, Shneihem, ambos, vayelhu ajoranit, y caminaron hacia atrás, vaikasu et ervat avihem, y taparon la herba de su padre, upenehem ajoranit, la cara estaba hacia otro lado, beshneihem, y de esta manera taparon la herba, la desnudez del padre. O sea, se pusieron los 2 como mirando hacia la puerta de la tienda, tomaron una tela, un vestido, se lo pusieron sobre el hombro, y ellos caminaron hacia atrás, sin ver la desnudez del padre, caminaron hacia atrás, y cuando ya llegaron donde estaba el padre, entonces pusieron la ropa sobre él, y de esa manera lo cubrieron. ¿Okay? Esa es la historia que está escrita en la Torá. Esa es la historia simple, tal cual como aparece escrita en la Perashá. Akshav, en el Zohar, que es lo que vamos realmente a estudiar, vamos a introducirnos en eso. Rabbi Shimon Bar Yochai, precisamente él, nos va a enseñar sobre esto, nos va a ampliar un poco más el tema. Vamos a entender un poco más en profundidad. Para aquellos que estén familiarizados con el estudio de la Kabbalah, con el estudio del Zohar, o de otros libros de Kabbalah, va a ser algo probablemente más cercano.
pero para aquellos que tal vez no están tan familiarizados con el lenguaje o el estudio del Zohar, tal vez va a parecer un poco extraño que nosotros vamos a estudiar lo que acabamos de leer de una manera completamente diferente. O sea, tienen que entender que la Torá, y esto es muy importante entenderlo para estudiar Torá, en cualquiera de los niveles que queramos estudiar, es un texto codificado. O sea, es como una fórmula. ¿Entiendes? Como si nosotros estudiásemos matemática y tenemos la fórmula, un libro de fórmulas. Si no nos enseñan cómo leer las fórmulas, probablemente solamente vamos a poder leer números y algunos signos más. Según los sabios, existen 4 formas del estudio de la Torá. Uno es el pshat, o sea, la explicación simple. Otro es el drash, el remes, o sea, las alusiones que hay en la Torá, el drash, las explicaciones alegóricas, y otro es el sod, o sea, la parte más del misterio. Y precisamente en el sod es donde nosotros vamos a leer, o sea, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir el código, vamos a abrir esto que acabo de leer, se los voy a abrir, y vamos a estudiar qué es lo que este código quiere enseñar. Y va a aparecer algo un poco más complejo, un poco más profundo, bastante más profundo, no un poco, bastante más profundo de lo que simplemente se ve de una lectura literal. Entonces, dice el Zohar lo siguiente. Estoy leyendo en la parashá de Noach dentro del Zohar, en la página Ain Gimel, la página 73. Y el Zohar dice lo siguiente, Vayahal Noach Isha Adamai, comenzó Noach a trabajar la tierra, como dijimos, Vaitá Kerem, y plantó una vid. Ya sobre esto, el hecho de haber plantado una vid, el Zohar dice que hay una discusión entre los sabios de dónde obtuvo Noach las semillas o de dónde obtuvo Noach la vid. Rabbi Yehuda y Rabbi Yosef discuten. Had Amar, uno dice, Migan Eden itetarahat benatzik la aja. Hay una opinión que dice que, y hay que entender por qué, porque Noach acaba de salir de la Teba, no había nada en el mundo. O sea, no solamente los seres humanos habían muerto, sino que también los animales, y se había desaparecido un puño entero de la superficie terrestre, que desapareció con el agua caliente que cayó en el diluvio. Entonces no habían árboles, prácticamente no habían árboles. Ustedes pueden preguntar entonces de dónde la paloma trajo la hoja de oliva. ¿Bien? Entonces también tener una respuesta y también profunda, simplemente de la tierra de Israel, donde en la tierra de Israel no hubo diluvio. Pero Noach, cuando sale él del arca, no está en Eretz Israel, sino que está en el monte Ararat, que queda por allá por Armenia, en la frontera entre Armenia y Turquía. Entonces, cuando él sale de allí, él necesita o va a plantar, trabajar la tierra y va a plantar una vid, un viñedo. Pero ¿de dónde lo sacó? ¿De dónde sacó el viñedo? Entonces, hay una opinión que dice que el viñedo lo tomó del Gan Eden, o sea que lo tomó del jardín del Edén. Y ahí sacó el viñedo que después él plantó en el lugar donde lo plantó. Akshav. Esto hay que entender un poco qué es lo que quiere decir esta idea de que sacó las semillas o sacó el viñedo o la planta, la sacó del Gan Eden y la plantó allí. Hay acá una idea que nosotros tenemos que entender y tenemos que comprender bien. ¿Okay? Cuando Akadosh Baruj Hu, cuando Hashem creó al ser humano, lo puso en el jardín del Edén. Entonces hay que entender bien. Existe una realidad, que esa realidad, hay 3 realidades. Una primera realidad se llama Eden. Eden es la primera realidad, es como una realidad muy grande. Se llama Eden. Esa realidad, ese espacio que se llama Eden, que así se llama, tiene en el lado oriente
de ese espacio otro espacio especial que se llama jardín. Y ese es el jardín del Edén. O sea, el Edén tiene un espacio, que ese espacio es el jardín que está dentro del Edén. Y dice además la Torá al principio, que del Edén, no del jardín, del Edén salía un río. Del Edén salía un río, o sea que había un lugar donde había un manantial o había una fuente de agua, que de esa fuente de agua salía un río que atravesaba el jardín, o sea, atravesaba el jardín que estaba en el Edén, y cuando salía del jardín, ese río se transformaba en 4 brazos. O sea, el río ese se transformaba en 4 brazos. Esto quiere decir que existían 3 realidades. La realidad del Edén con un solo río, la realidad del jardín del Edén con un solo río, y una realidad de 4 ríos, que está fuera del Edén. ¿Comprenden? O sea, son las 3 realidades. Como sabemos, Akadosh Baruj Hu crea a Adam Rishon y lo pone en el jardín del Edén y allá hace lo que hace, por lo tanto lo expulsa del jardín del Edén, pero no lo expulsó al Edén, sino que lo expulsó al lugar donde están los 4 ríos. ¿Ok? Porque realmente lo que Adam Rishon tenía que hacer era avanzar hacia el Edén. Él tenía que ir hacia el Edén, a donde se producía el río, donde salía el río. Esa era su misión original. Y por el pecado de haber comido por el fruto del árbol, el conocimiento del bien y del mal, en vez de avanzar hacia donde tenía que ir, pasó lo contrario, que lo expulsaron a un lugar más lejano, que es el mundo de los 4 ríos. El mundo de los 4 ríos es en el mundo en el que vivimos nosotros hoy día. Se llama de los 4 ríos porque se refiere a los 4 imperios, reinados, que van a gobernar en el mundo y dentro de los cuales el pueblo judío va a sufrir. Son 4. Uno es Babilonia, otro es Persia, otro es Grecia y otro es Roma. En el que todavía estamos hoy es en el imperio de Roma, que cambia de nombre, pero es lo mismo. Bueno, eso es un tema para otra clase. Entonces, el diluvio ocurrió, el diluvio pasó en el mundo de los 4 ríos. Ahí fue donde el diluvio aconteció. Y Noah, cuando él sale de la Tebá, ¿qué es lo que hace? Él busca cerca de la entrada del Gan Eden y allí encuentra una planta de uvas, o sea, una vid. Encontró una vid, tomó esa vid y la llevó al lugar donde él salió de la Tebá y allí plantó una vid, allí plantó una nueva vid. ¿Bien? Eso es lo que ocurrió según la opinión de uno de los 2 sabios que estamos estudiando. Esto quiere decir entonces que el origen del vino es un origen que proviene ¿de dónde? Del Gan Eden. De allí es donde proviene el origen del vino. Y es por eso que una de las opiniones que nuestros sabios tienen de cuál fue el árbol del cual comió, la fruta del árbol del cual comió Adam Rishon y por eso hizo ese pecado, fue precisamente la uva. ¿Ok? O sea que comió una uva y eso fue, digamos, ese es el fruto. ¿Okay? Hay varias opiniones, ninguna de ellas la manzana, ¿ok? Pero entre las opiniones que están, una dice que es la uva. O sea que lo que sale de la uva, el vino, va a tener una connotación un poco grave, muy, muy grave con respecto a las posibilidades que pueden darse a partir de beber el vino, que pueden ser 2, o muy buenas o muy malas. En Adam Rishon fue muy malo. Y en Noah vamos a tratar de estudiar cómo se dio. ¿Ok?
Ahora, esta es una opinión que tomó la uva del Gan Eden y plantó, y hubo un viñedo. Y hay otra opinión que dice, y hay otra opinión que dice que se mantuvo escondida en algún lugar debajo, cerca de la tierra, una semilla de vid, que fue la que Noah encontró y que llevó, plantó, y con eso tuvo su viñedo. Esta otra opinión nos quiere decir que, tanto como la primera, ¿no?, que el tema del viñedo es un tema que se relaciona con una prueba, o sea, hay acá un edgar, un desafío frente a Noah, y por eso encuentra la vid, y por eso, o sea, la semilla, y planta, y tiene su vida. Continuamos en el Zohar, vamos a avanzar un poco más. Ubehahu Yoma, en aquel día, Avdat Ivin veanitzat lablevin veanavin. Dice el Zohar que en ese mismo día que él la plantó, la vid creció y dio frutos. O sea, fue algo fuera de lo normal, algo sobrenatural. Plantó la semilla de las uvas e inmediatamente creció la parra, e inmediatamente crecieron los escolot, los racimos de uva, e inmediatamente tuvo las frutas. Beaba sahit la beshate min hambra verabbe. ¿Y qué hizo? Tomó las uvas, las exprimió, hizo de eso vino, que inmediatamente se hizo, lo bebió y se emborrachó. ¿Okay? Hasta acá es lo que acabamos de estudiar y interpretado por el Zohar. Ahora vamos a entender por qué lo hizo. Si acabamos de decir, les comenté una de las opiniones, que el Etz Adat, el árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, se refiere a la uva, y que Adam Rishon hizo lo mismo, o sea, exprimió la uva y de esa manera se emborrachó, y ese fue el pecado. Entonces, ¿por qué Noah hace lo mismo? O sea, ¿por qué está enraizando? ¿Por qué está poniendo de una manera mucho más amok, profunda, un error que ya 10 generaciones antes había hecho Adam Rishon? Porque, como lo estamos estudiando, el error de Adam Rishon fue también haber comido de la uva y haberse emborrachado. Entonces, si es así, ¿por qué también Noah lo hace? ¿Por qué también él lo hace? Tendría que, por lo menos, no haberlo hecho. Y para eso viene Rabbi Shimon Bar Yochai, que es el autor del Zohar, y explica lo siguiente: ¿cuál fue la intención de Noah? Dice así el Zohar: Rabbi Shimon Amar. Rabbi Shimon dijo: Raza de Jochmata, la sabiduría, el misterio de la sabiduría, Iu Aja Behaikra, está contenido en este pasuk, o sea, en los pesukim que acabamos de leer sobre Noah plantando el viñedo. Ahí está contenido el misterio de la sabiduría. Kadbea Noah lemitbak hajujova devadak Adam Rishon. ¿Por qué? Porque lo que realmente quiso hacer Noah fue libdok, averiguar o investigar cuál fue el punto o cuál fue el tema específico en que Adam Rishon se había equivocado. Y para poder averiguar, para poder saber cómo se desarrolla un error, o sea, cómo se puede averiguar exactamente en qué punto está el error, Noah entendió que tiene que ingresar al error. O sea, tiene que meterse dentro del error para poder averiguar exactamente cómo el error funciona, qué es lo que está detrás. Y para eso es necesario hacer lo mismo que hizo Adam Rishon. Ese es el pensamiento de Noah. O sea, quería averiguar qué fue el error, dónde está el error. Ahora, eso no se puede averiguar a la distancia.
No puedo yo tener distancia con respecto a algo si quiero averiguar realmente qué es lo que es ese algo. Es como cuando una persona quiere probar, por ejemplo, el sabor de una comida. La persona puede leer sobre cómo se realiza una comida, un guiso, y lo puede estudiar, puede ver fotografías del guiso, puede ver incluso películas sobre cómo se fabrica o se cocina tal o cual guiso. Mientras no lo pruebe, nunca va a tener da'at, nunca va a tener verdadero conocimiento sobre cómo es realmente ese guiso. Y esto es también lo que le pasó a Adam Arishon. Voy a explicar un poco más, en forma un poco más amuká, o sea, más profundo. Adam Arishon, cuando él hace el pecado, estamos estudiando que comió de la uva, se emborrachó, etcétera, lo mismo que le pasó a Noah, también lo hizo con esa intención. También quería saber cómo es, o sea, cómo se puede realmente sentir en forma real el tema del libre albedrío, o sea, de decidir hacer el bien y no hacer el mal. Quería saber qué es lo que significa elegir, o en otras palabras, quería saber qué es lo que significa ser humano. Cuando él estaba en el Gan Eden, estaba en un mundo ideal, en un mundo completamente ideal, que ese es el mundo del Gan Eden, donde él tenía que haber avanzado hasta el Eden, ¿no? Hasta donde sale el río, haber ido por el río hasta donde nace. Ese era lo que él tenía que hacer. Pero Adam Arishon quiso que eso, o sea, que ese camino se hiciera en forma mucho más consciente. O sea, que lo hiciera de una manera tal que él lo eligiese. Hasta el momento, antes del pecado, él no lo elegía, era como una especie de autómata. Hacía lo que le habían dicho que tenía que hacer. Viene Adam Arishon y dice, no, yo quiero hacerlo, o sea, hacer el bien, pero en conciencia. Y para eso tengo que conocer qué es lo que es el mal, para poderlo dejar de lado, para poderlo evitar. Mientras yo no sepa cuál es la fuerza del mal, toda mi elección del bien va a ser siempre como la de un autómata, como si le metieran un chip a un robot y actuó. Viene Adam Arishon y dice, no, yo quiero ser humano, yo quiero elegir hacer el bien. Y no simplemente actuar de una manera automática. Y para eso necesito conocer qué es lo que es el mal. Como quiere saber qué es lo que es el mal, entonces va a comer del fruto que le habían prohibido, porque de esa manera el fruto ya no estaba afuera de él, sino que el fruto ahora está adentro de él. Ese es el símbolo de comer, que puso dentro de él el mal, y de esa forma ahora está dentro de él la capacidad de elegir o esto o esto. Ese es el punto del Het, del Etz Adat, del haber comido del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Como vemos, es un poco diferente a lo que normalmente nos han enseñado en muchas tradiciones de que él se rebeló en contra del Creador y por eso lo castigaron. Eso es correcto. La pregunta está en dónde está la rebeldía. Y la rebeldía de él era tratar de actuar de una manera humana, o sea, eligiendo. Y para elegir necesito conocer el otro lado y tratar de superar el otro lado. Pero esto no lo voy a conseguir si no lo conozco. Esto en el pensamiento judío posterior, etcétera, se va a denominar el conocimiento de los opuestos. O sea, no hay nadie que realmente sepa, por ejemplo, lo que es la salud si alguna vez no estuvo enfermo. No hay nadie que sepa qué es lo que es estar vivo si no ha tenido cerca o alrededor la experiencia de la muerte con alguien, ¿no? Entonces ahí uno conoce lo otro.
Lo mismo con respecto al bien y el mal. Se necesita tener la experiencia de ambos para poder elegir. Y esto fue lo que Adam Arishon quiso hacer. Sin embargo, en este mundo en que Akadosh Baruj Hu nos crea, Dafka, Akadosh Baruj Hu ha pedido de nosotros que seamos obedientes a lo que Él ordena, a lo que Él manda. Por lo tanto, la imagen, por ejemplo, de un Adam Arishon completa y absolutamente corregido es la imagen de Abraham Avinu. Porque Abraham Avinu pasó muchas pruebas, como probablemente ya vamos a estudiar, Besat Hashem, y él pudo con todas, incluso con la última prueba que era poner a su hijo como un corbán, o sea, tomó un cuchillo y lo quería matar. Y todo esto para obedecer a Hashem, en algo, en cosas que desde el punto de vista del higayón, de la lógica, hubiéramos pensado que por qué alguien va a hacer algo así, solamente los idólatras hacían sacrificios humanos, ¿por qué Hashem le pide esto a Abraham Avinu? Al final no lo hace, sabemos, pero él estaba dispuesto. Porque Abraham Avinu es la imagen de la persona metucán, corregida, o sea, Eved Hashem, cumple la voluntad de Akadosh Baruj Hu sin ningún reparo, o sea, sin absolutamente nada que él diga, no, esto prefiero hacerlo de una manera distinta, o esto prefiero hacerlo de una manera que sea mucho más ultimativa, con un desafío. No, Hashem dijo, esto es así. Y eso es una de las grandezas de Abraham, que hace que sea nuestro primer patriarca, como vamos a ver la próxima semana. Pero volvemos nuevamente entonces a Noah. Dijimos que Rabbi Shimon enseña acá que el tema del plantar la vid, de emborracharse, no fue en Noah un tema simplemente por quemar sensaciones, o sea, para disfrutar, sino porque a través de eso él quería averiguar cuál era el punto en el cual Adam Arishon se había equivocado, o sea, tratar de entender cuál era el error, dónde radicaba el error, el punto de equivocación de Adam Arishon. Entonces, continuamos un poco en el Zohar después de lo que les expliqué este punto. Dice así el Zohar. Bezeh shekatuv, esto es lo que está escrito, Lav leit dabkabe, lo sheratza leitdabek bachitzonim. No es que Noah hubiese querido, como tampoco Adam Arishon quiso, mancharse o envolverse o confundirse con los hitzonim, o sea, con las fuerzas negativas que representan, como ya les dije, el vino, que puede ser muy negativo como puede ser positivo, ¿no? No era esa su intención. Él aleminda ule atkana alma, sino lo que él quería era investigar, conocer y comprender entonces cómo se puede corregir el mundo, porque si yo logro saber exactamente cuál fue el error, entonces obviamente voy a saber cuál es la corrección. Es lo mismo que cuando una persona, por ejemplo, maneja un coche, un auto, y de pronto algo sucede con el mecanismo del automóvil, necesito averiguar dónde está la falla para poder saber precisamente qué es lo que tengo que corregir. No puede ser que una persona, o sea, hoy día, por ejemplo, nosotros no necesariamente sabemos exactamente dónde están los errores y por eso a veces resultan difíciles las correcciones, como en el ejemplo que les di, una persona tiene un automóvil, el automóvil tiene algún desperfecto y no sigue, no avanza, y la persona lo que hace empieza tal vez a corregir los parabrisas o a limpiar los parabrisas pensando que ese es el problema, y puede ser que el problema sea otro. Bueno, Noah quiso saber dónde está el problema porque ahí es donde quería hacer la corrección. Entonces el Zohar dice, y esta corrección iba a ser corrección también del mundo, o sea, no solamente de él, sino también un tikkun olam, o sea, un tikkun de todo el mundo. El agatzala da'at kedei letaken, quería simplemente saber para corregir, y de esta manera que Akadosh Baruj Hu se engrandeciera. Velo yahil, sin embargo no pudo, no pudo corregir el mundo, el agamo hunikshal, sino que también él, Noah, se equivocó. Umefaresh, y explica, Sahat anavin le mindak behahu kerem. Él había exprimido las uvas en aquel kerem,
que lo que significa, el exprimir las uvas significa tratar de averiguar dónde estaba el error, que en el exprimir las uvas. Y esto, cuando lo hizo, cuando exprimió las uvas, entonces se produjo una itgabrut, se produjo un fortalecimiento de las fuerzas negativas. Las fuerzas negativas se fortalecieron y lo confundieron, o sea, no supo realmente cómo averiguar lo que él quería saber. Que van de mata lehai, como ya llegó allí, Baishkar Baitgal, y dice la Torá dos palabras. Como ya llegó a ese punto, que ya estaba confundido, se emborrachó, o sea, la mente dejó de funcionar en una dirección lógica. Se confundió, ¿sí? Ya no había lógica, ya estaba confundido. Baitgal, y rodó. ¿Qué quiere decir esto? Perush. La explicación es, Shenit Balvelá Da'ato, se confundió su Da'at, así como Adam Rishon también se confundió su Da'at, y por eso se llama el pecado del Etz Adat, del árbol del Da'at, que Shikor, cuando se emborrachó, Benafal Betoch Aklipot, el Itgal, la palabra Itgal, que significa rodar, quiere decir caer dentro de las klipot. De la klipot quiere decir de la impureza, caer dentro de las cosas negativas, de las malas conductas, de las malas cualidades, de exacerbar pecados de todo tipo, etc. Eso se llama en el lenguaje del Sot, klipa, la cáscara. ¿Bien? Como la cáscara que hay que, para poder comer el fruto, hay que sacarla y tirarla. Así también muchas veces para llegar a la verdad es necesario sacar muchas cáscaras. Entonces, y estas cáscaras se relacionan con la palabra Vaidgal, que significa rodar. De la palabra Vaidgal, rodar, viene también la palabra Galut, o sea, el exilio. Esto quiere decir entonces que el exilio, los 4 exilios por los que atraviesa Israel, los 4 ríos que les mencioné en principio, están relacionados precisamente con esto, con el punto este de que la clipá, la impureza, la cáscara, comienza a aferrarse tanto a la realidad que ya nos es muy difícil llegar al pri, muy difícil llegar al fruto. Y nos topamos con la parte externa, que es la cáscara, o sea, con el galut. Según este mashal, la cáscara es el galut, el exilio, y el pri, el fruto, es la geulá. Y el pueblo judío ha estado mucho tiempo en galut, porque la cáscara esta se ha reforzado y se ha fortalecido y al parecer es muy, muy fuerte, por lo tanto se necesita muchísima, pero muchísima fuerza para romperla. Y hay que saber, Besrat Hashem, yo se los voy a comentar cuando estudiemos la parashá de Lech Lechá, que uno de los puntos esenciales para romper la cáscara, o sea, en otras palabras, para hacer que Noah vuelva a estar lúcido, o sea, que vuelva a estar sobrio, que no borracho, es la fuerza que pueden proporcionar personas de las naciones del mundo para romper esa cáscara, o sea, para eliminar lo negativo, para eliminar la confusión. Cuanto más personas en el mundo se den cuenta de que existe un solo creador, se den cuenta de estas cosas que estamos hablando, que las transmitan, que las estudien y las transmitan, la cáscara va debilitándose. Mientras lo aleinu, menos personas así hay en el mundo, y por el contrario, se fortalezcan más las cosas negativas, entonces la cáscara se fortalece. Es un trabajo en conjunto que tiene que hacer Israel junto con personas especiales de las naciones del mundo para poder hacer que Noah vuelva a estar sobrio. Continuamos un poco más. Dice entonces el Zohar,
Velo aba le heila le meika. Entonces, Noah no tuvo fuerza de levantarse, porque se había caído, cayó en la impureza, cayó en el galut, como dijimos, en los exilios. Entonces hay poca fuerza para levantarse, es como pesado levantarse. Y como esto ocurrió así, Begin Kach Bait Gal Perush Gale Pirza de Alma de Abasati. Y como esto ocurre, entonces, como dije, la clipá, la cáscara se fortaleció mucho y Noah le costaba mucho levantarse, como si tuviese sobre sí un peso, algo que como que lo detenía. Y era el mashal, el ejemplo es el exilio en el que hoy día estamos, que es tan difícil a veces poder remontarlo, de poder superarlo, precisamente por esto, ¿no? Continúa el Zohar y dice, Betoch Aolo, dentro de su carpa, porque esto pasó dentro de su carpa, que ti bealda que ti beal tikra bel petach beita. Ahora, esto ocurre dentro de su carpa. Ahora, en hebreo, la palabra Oel significa carpa, una tienda, una carpa. Cuando yo quiero decir la carpa de él, primero, la palabra carpa se escribe en hebreo Aleph, Vav, Lamed, o Vav, Hei, Lamed. Aleph, Vav, Hei, Lamed. O él. Cuando yo quiero decir la carpa de él, o sea, Aolo se dice su carpa, se escribe Aleph, Hei, Lamed, Vav. La letra Vav al final significa de él. ¿Okay? Entonces lo que tendríamos que encontrar escrito acá en el pasuk, que Noah dio vuelta, se rodó dentro de su carpa, de la carpa de él. Sin embargo, la Torá escribe Aleph, Hei, Lamed, Hei. Se lee Aolo, la carpa de él, pero está escrito como si estuviese escrito la carpa de ella, como si estuviera escrito A o la carpa de ella. ¿Pero de qué ella? Si hasta el momento no ha aparecido ninguna imagen femenina en toda esta historia. Estamos hablando de Noah, hablamos de sus hijos cuando leímos la historia, de cómo lo cubren. Entonces, ¿por qué ella? ¿Por qué la carpa de ella? ¿A qué se refiere? Entonces, para eso tengo que explicar un poco una metziut, una realidad. Los sabios enseñaron, todo lo que estamos hablando es a partir de los sodot de la Torah, o sea, de las cosas profundas de la Torah. Y los sabios nos enseñaron que en el momento en que Hashem Itbaraj creó a Adam Rishon y lo puso en el Gan Eden, en el jardín del Edén, como hemos dicho, para que llegara al Eden, al punto central donde aparece el río, en un principio le creó una compañera. No es la Java o Eva que todos conocemos, sino que es un ser espiritual que simplemente Adam Rishon tendría que haberle dado la humanidad, haberlo transformado en un ser humano, y ese era su compañera. Este ser espiritual tiene nombre, pero los cabalistas han sido muy estrictos en tratar de que no pronunciemos su nombre, porque después de todo lo que pasó se transformó en el peor enemiga del ser humano. Por eso se la suele conocer como la primera Java, la primera Eva, porque la segunda Eva es de la cual nosotros descendemos. Los seres humanos descendemos de la segunda Eva, la que se saca del costado de Adam Rishon. Esta primera era un ser espiritual que Adam Rishon tendría que haberle dado su forma física
humana. O sea, tenía forma física, pero tenía que transformarlo en ser humano, para de esa manera participar junto con el creador en la creación. Esta es la creación de Ken de su compañera. Sin embargo, este ser espiritual no estuvo a la altura de lo que se le pedía. No supo ayudar a Adam Arishon, ayudar al primer hombre, en construir juntos un mundo espiritual elevado. Y por el contrario, trató de desviar a Adam Arishon a ciertas formas de relaciones que son perturbadoras. Y es por esto que Adam Arishon decide expulsarla, decide legareshota, como divorciarla. Y después de un tiempo que está separado de ella, decide que quiere nuevamente intentar nuevamente, digamos, formar en ella la imagen real de un ser humano. Y Hashem hace que vayan unos ángeles a buscarla, pero ella no quiere volver, se rehúsa a obedecer a Adam Arishon, y los ángeles la golpean con látigos de fuego, toda una serie de metáforas que indican que hubo un quiebre, una grieta entre él y este ser espiritual. Como es golpeada, etcétera, etcétera, entonces ella decide transformarse en la más grande enemiga del ser humano. Y esta imagen de la primera Eva, separada por completo ya de Adam Arishon como el primer hombre, es un tema, es un punto bastante oculto y que aparece constantemente en la Torá en muchas ocasiones. Y esto es lo que nos encontramos acá. En el texto que estamos estudiando ahora de la Torá, cuando les dije que aparece la palabra la tienda de ella, se refiere precisamente a la tienda de esta primera Jabá. O sea que Noah cae en una metziut, cae en una realidad, que esta realidad es una realidad muy oscura, que es la realidad de ella, de la otaplonit, de la fulana o de la primera Eva, que es, como les dije, una imagen de una enemiga perpetua y por lo tanto que busca constantemente la aniquilación del ser humano, la aniquilación del ser humano y de hacer que el ser humano se comporte de maneras no apropiadas para separarlo también del Creador. Y es allí donde Noah cae cuando no logra realmente encontrar el camino a saber exactamente qué es lo que hay que corregir. Cae dentro de la tienda de ella y es allí donde da vueltas. Es necesario entender un poquitito más qué es lo que pasó después. El texto en la Torá dice que entra Ham, el padre de Canaán, y ven a Noah tirado, sin ropa, desnudo, y sale y le dice a sus hermanos. El Midrash nos extiende un poco esto y nos enseña algunos puntos importantes de qué fue lo que realmente pasó. ¿Bien? El Midrash desde el punto de vista del Sod, otra vez, todo lo que estamos viendo ahora son las explicaciones del Sod del tema, ¿no? Y el Pirkei de Rabbi Eliezer, hay un Midrash muy antiguo, se llama Pirkei de Rabbi Eliezer, que habla sobre muchos temas y uno de ellos es esto. Cuenta entonces que ingresó Ham, el hijo de Noah, padre de Canaán, a la tienda. O sea, Ham, según lo que estamos estudiando, tenía ingreso a la tienda de ella. O sea, quiere decir que este hijo, Ham, estaba perturbado, estaba desviado. Ingresa a esta misma tienda donde cae Noah, su padre.
y cuando ve la desnudez de su padre, como dice el Midrash, Benichnas Kenaan berra'a et ervat Haviv. Entró Kenaan y vio la desnudez de su padre, o sea, Kenaan es el hijo de Ham, se refiere a los dos allí. Vio la desnudez del padre de su padre, o sea, de Noaj. ¿Qué es lo que hizo? El Midrash dice que lo hizo Kenaan. Hay otras opiniones que dicen que lo hizo Ham, pero es la misma idea, o sea, es una misma fuerza que estaba perturbada. ¿Qué fue lo que hizo o hicieron? Bekashar hut bibirito. Ellos tomaron un hut, un hilo, y lo amarraron a el miembro de Noaj y se lo cortaron. Y de esta manera hicieron a su padre estéril. O sea, lo mutilaron. ¿Por qué lo hicieron? Para que Noaj no tuviese más hijos. Porque si había más hijos, la tierra tendría que repartirse entre más personas. Entonces, para que esto no ocurra, ellos no querían más personas a las que haya que repartir la tierra. Entonces, mutilaron a su padre, y ahí fue donde Ham, al ver lo que había ocurrido, sale, le dice a sus hermanos, los hermanos vienen y cubren la herba del padre, o sea, cubren la parte mutilada que había sido mutilada de su padre, la cubren, y la historia continúa como sabemos. O sea, que el ingreso de Noaj, después de no haber logrado lo que quería en el mundo este tan oscuro de la primera Eva, lleva precisamente a que su capacidad de poder reproducirse, o sea, de poder tener más hijos, se termina, llega hasta ese punto. Y eso es un éxito, entre comillas, de esta enemiga del género humano, que precisamente lo que quiere es que no hayan seres humanos. Y esto es lo que pasó con la confusión de Ham y de Canaán. Cuando Noah se despierta, ya lo conocemos, él maldice a Canaán, maldice al hijo de su hijo, porque probablemente entendemos que él fue el que realizó esta mutilación, y lo nombra como esclavo, que ellos van a ser siempre esclavos de sus hermanos. ¿Por qué? Por lo que le había hecho al abuelo. Obviamente, si la situación que estamos mencionando es específicamente así, es probable, pero el punto central está en que quisieron evitar, y esto por instigación de la primera Javá, que Noah tuviese más descendencia, o sea, que hubiesen más personas en el mundo. Esto obviamente es muy terrible, porque si es algo que la Torá considera como una gran mitzvah, es precisamente el Prurvu, la primera mitzvah que leímos la semana pasada, que multiplicarán y fructificarán y llenarán la tierra. Eso mismo estaba dicho para Noah cuando salió de la Tebá, o sea, que ellos tenían que continuar teniendo hijos, y es parte de nuestra tradición, y es algo que es importante que todas las personas de bien en el mundo lo tengan presente, que tener hijos y tener muchos hijos es una bendición que viene de Hashamayim, y por lo tanto, evitar que esto ocurra, o lo aleno, interrumpir embarazos, o sea, que no sepamos de cosas así, es como entregar nuestra vida a esa primera Javá. Es como entregar nuestras fuerzas a eso que fue tan negativo y que llevó incluso al mutilamiento de la persona que salvó a la humanidad, ¿no? A través de él se salvó toda la humanidad. El tema entonces que nosotros estamos estudiando, como les dije, es bastante amplio y tiene varias ramificaciones. Y estas ramificaciones yo les expliqué el texto, vimos el Zohar, vimos el Pirkei de Rabbi Eliezer, pero es importante también entender qué esto me dice a mí hoy. O sea, qué me enseña para mí en el momento en que estamos viviendo.
Y en esto quiero hacer hincapié en 2 puntos. Uno, que la ruptura de la clipá, como dije, de la cáscara, que es el galut, que es el exilio, o sea que todavía no hay Mashiach, es una labor conjunta. Es una labor que todos los seres humanos, ya sean judíos o no, están encomendados a realizarla. Y hay una fuerza en común que gira en el mundo que quiere precisamente que esto ocurra. Así Akadosh Baruj Hu quiere que el mundo funcione. Hay libre albedrío, obviamente, quien quiere lo contrario puede optar por lo contrario. Pero existe una posibilidad de una labor conjunta. Y esto es lo más importante. O sea, no decir, bueno, Noah se equivocó con el vino, se emborrachó, entonces vamos a sacar el vino de nuestras vidas. No, no es esa el kibun, no es esa la dirección. A tanto no es así, como ustedes ya saben, que el kiddush se realiza con vino. O sea, es posible elevar. Noah se equivocó, pero es posible elevarlo. No es necesario rechazar. Y segundo, la vida y luchar por la vida propia de los demás es una bendición. No es una carga, es una bendición. ¿Ven? Bezrat Hashem, que Kadosh Baruj Hu nos pueda dar esta perspectiva para ir entendiendo su Torah y los mensajes que esta Torah tiene. Ok, Akshav, si hay preguntas, me gustaría que me hicieran las preguntas o las dudas que tengan sobre lo que hemos estudiado. Shalom, Rabi, una pregunta. Sí, ¿quién habla? Denis Delgado, de Ecuador. Ok. Una pregunta. Usted dijo que ellos experimentaban. ¿Cómo puede ser que uno pueda llegar al punto de llegar a ese momento de, como usted dice, de experimentar lo que hizo Noah, pero se equivocó, ya no pudo llegar a ese punto de equilibrio donde puede detenerse? Bien, entonces tú me estás preguntando cómo fue que ellos no realmente llegaron a entender cuál es el tema que hay que corregir, ¿no? Entonces, la situación es la siguiente. Vamos a seguir con el ejemplo del vino porque es lo más, lo traen porque realmente es posible entenderlo, ¿no? Hay una Agadá muy cortita que dice que, entre otras cosas, cuando Noah fue a plantar la vid, se encontró con el Satán. Y el Satán le dijo dónde iba, entonces Noah le dijo, voy a la vid. O sea, el mismo kibún de estudio que hicimos, pero incluyendo a otro ente, Akshav. Y el Satán le dijo, bueno, pero antes de sembrar tenemos que hacer algo. ¿Y qué hizo el Satán? Trajo a 4 animales. Trajo a un león, que lo mató y sacó la sangre del león, la puso ahí en el campo. Después trajo a un cordero y también hizo lo mismo, le sacó la sangre y la tiró al campo. Después trajo a un cerdo, hizo lo mismo, y después trajo un mono, hizo lo mismo. Que son 4 etapas en que la persona suele caer cuando se emborracha. Hay una etapa al principio que la persona se envalentona, se pone como valiente porque bebió, ¿no? Después hay una etapa que la persona se pone como más mansa, como que se pone más tranquilo. Después la persona se ensucia mucho cuando se emborracha como el cerdo y al final empieza a hacer cosas como mono, o sea, cosas graciosas. Pero son etapas, ¿no? Nosotros tenemos que lograr llegar al punto en que la primera etapa, que es la etapa del león, o sea, del arié, de la gvurá, de la fuerza, la podamos controlar. Si realmente hay un control, entonces podemos tomar ese vino y hacer de él kiddush. O sea, no avanzar a los otros puntos. Quiere decir eso que hay algo, una línea fina que es necesario mantener. Y Adam Arishon y Noah no lograron mantenerla. Ahora uno puede decir, bueno, pero si ellos no lo lograron, ¿lo vamos a hacer nosotros? Sí, obvio que lo podemos hacer. ¿Quién?
De ahí tenemos la Geulá, o sea, la Geulá está esperando que lo hagamos. Sí, ¿me entendiste la respuesta? Sí, Rabbi, se le entendí. Ok. Sí, díganme, ¿hay más preguntas? Bueno, yo tenía entendido que la palabra descubrir la desnudez es más que nada abusar. O sea, yo había escuchado hace mucho tiempo atrás de que Ham, ¿cierto?, había abusado de su padre. Yo no sé qué tan punto es esto, pero que me encontré con sorpresa con lo que usted dijo. Nunca lo había escuchado, de verdad. Ok, sí, ¿Es hay cierto? hay opiniones. ¿Qué significa cierto? Son opiniones en el Midrash, pero viene de lo mismo, o sea, es la misma idea, que hay una de las opiniones en el Midrash de que el hijo lo había violado. Y cuando esto ocurre, de la manera que suele ocurrir una violación de un hombre a otro hombre, entonces las capacidades del hombre violado de poder después rehacer y tener una vida normal son bastante bajas y se necesita un esfuerzo muy, muy grande para poder volver a ser normal. Generalmente, muchas veces no lo es. O sea, quisieron de alguna manera también evitar que Noah tuviese más hijos, sea como fuese que lo queramos entender. De esta manera o de la otra, va en esa dirección, ¿okay? De evitar que él tenga más hijos. Entonces, una es que lo mutilaron, lo castraron, y otra es que abusaron de él. Bien, Rab. Sí. ¿Hay más ¿Qué tal? preguntas? Sí. Sí, Shalom. Le quería hacer una pregunta. En un principio relacionaba el tema específico entre la generación de Noah con Adán. El pecado, o sea, de alguna forma esa transgresión, el error o sea, le ingresaba a uno, era externo en ese acto. Entonces, el primer hombre en ese momento lo ingresa, pero lo que es Noah, que ya aparece en esta realidad, en teoría no era que uno nace con ese estado vamos a decir así, con ese pecado interno, por así decirlo. Uno nace con eso mismo porque acá estaría ingresándolo nuevamente, haciendo la misma acción. Que Najón, sí. Noah realiza la misma acción que hace Adam Arishon porque Noah representa un nuevo hombre. Después del diluvio, todo vuelve a recrearse. ¿Ven? Todo vuelve nuevamente a recrearse. Hay algunas cosas que se mantienen, pero Noah en sí, por ser tzadik, bedorotav, etcétera, etcétera, por ser un justo y todo lo demás, entonces se había elevado a un nivel bastante alto. Es por eso que también lo atacaron tanto. Es por eso que el final es muy, muy atacado, porque había llegado a un nivel alto. Y cuanto más alto una persona llegue, el ataque es mucho más violento. ¿Bien? Pero él también ingresa dentro de sí eso porque quiere llegar a ese punto de saber dónde está el límite, hasta dónde se puede llegar. Y se equivocó en eso y pasó lo que pasó, ¿no? Que cayó dentro de la tienda de ella. Gracias, Rab. Rab, Sí. una consulta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué Noé eligió plantar las parras de viña en lugar de otra planta? ¿Esto estaba predestinado o es que él tenía alguna debilidad por lo que de la uva, el producto de la uva es el vino? ¿Por qué? Okay. ¿Por qué eso y no otra fruta? Exacto. O otra cosa que podría haberlo llevado, digamos, a lo mismo. Sí. Digamos, el procedimiento, digamos, el proceso podría haber sido el mismo con otra fruta o con otro alimento también, haberlo exagerado. ¿Okay? Entonces, esto, si bien no está explícito en el Zohar y tampoco está explícito en el Pirkei de Rabbi Eliezer, hay una posibilidad de entenderlo a partir de que fue también la uva y el vino lo que hicieron caer a Adam Arishon. Según una de las opiniones en la Gemara, hay varias opiniones en el Talmud, cuál fue el fruto que comió Adam Arishon, cuál fue el fruto. Y una de las opiniones es la vid, o sea que tomaron uvas y las
hicieron de eso vino. ¿Bien? Y ese, digamos, fue el pecado según una opinión. Entonces, si vamos a pensar eso, entonces entendemos que Noah quería precisamente probarse a sí mismo con lo mismo que había caído Adán. Pero de todas maneras, tu pregunta es bastante válida porque este mismo sistema podría haber ocurrido, o sea, lo mismo podría haber ocurrido con otro alimento o con otra situación en la que se hubiese exagerado el consumo de ella, como en el caso del que se emborrachó. Gracias, Ra. Rabino, Sí, una consulta más, por favor. sí, sí. Yo soy muy nueva en esto, primera vez que tengo una clase de esta naturaleza. Al comienzo entendí que Adán quiso comer el fruto porque quería elegir, tener la capacidad de elegir hacer y no ser como un autómata. En el momento en que él decide voy a comer este fruto, ya estaba tomando una decisión. Significa que el fruto mismo de por sí no es lo que lo convirtió en alguien con capacidad de inclinación al bien y al mal. ¿Ya estaba eso antes? Ok, muy bien. La pregunta es muy atinente. Esa pregunta que hiciste la preguntó Nachmanides. Nachmanides. Y también la preguntó, incluso antes que él, Maimónides. Hacen la misma pregunta. ¿Bien? Porque si vamos a decir que la capacidad de elección proviene de haber comido del fruto, entonces el haber comido del fruto también fue una elección. Entonces quiere decir que es previa a comer del fruto. ¿No? Entonces, la respuesta es la siguiente. Hay dos cosas. Por ejemplo, yo puedo saber que si tengo un fuego, si pongo la mano en el fuego, me voy a quemar. ¿Okay? Me voy a quemar. Pero eso lo sé intelectualmente. O alguien me lo dijo, ¿sabes qué? Esto es peligroso. Pero yo no sé realmente cuán peligroso es hasta que no meta la mano al fuego. Así funciona el sistema. O sea, tenía capacidad de elegir, pero él sabía que si elegía pasaba algo terrible, pero quería de todas maneras saber qué lo que era. Después de que se mete la mano al fuego, entonces ya realmente sabes que el fuego quema. ¿Okay? Eso se da incluso hasta los días de hoy en el proceso de socialización. Desde los niños pequeños en adelante, los niños pequeños siempre andan metiendo los dedos en la electricidad, ¿no? Hasta que no les llega algo, lo van a seguir haciendo. El ser humano es así. Desde entonces hasta ahora sigue siendo así. Pero nosotros tenemos que tratar de no meter los dedos en el fuego, no porque nos quemamos, sino porque obedecemos a Hashem que nos dijo no lo metamos en. Gracias, Rabino. Sí, ¿hay alguien más que quiere preguntar? Sí, Denis. Shalom. Sí, shalom. Una pregunta. No sé si estoy de acuerdo o no. Esa cuestión de la investigación de determinar qué y cómo corregir algo que tal vez nosotros no conozcamos, eso también ya lo llevó al rabí, al rey Shlomo a investigar y terminó ahí cayendo también. Sí, es la misma idea. Es la misma idea que está presente en Shlomo en varias otras cosas y también es una misma idea que está presente en muchas personas importantes del Tanaj, de la Biblia y también del mundo judío en adelante, porque es algo muy humano. O sea, la pregunta es, ¿voy a servir a Hashem como ser humano, o sea, con capacidad de elegir? ¿O voy a servir a Hashem como un esclavo? O sea, voy a obedecer todo lo que Hashem diga y no pongo nada en cuestionamiento. Ambos creen en Hashem, pero hay necesidad a veces que las personas quieren elegir en forma completa. Se da a veces. ¿Eh? ¿Entendiste lo que te dije? Sí, Rabí. Ok. Sí. Sí, es que yo le digo porque según lo que usted nos enseñó ahorita,
me hizo pensar en lo que hizo, bueno, no sé si está bien o mal, la idea que me hizo pensar sobre el hermano de Jacob, Esaú, que también le atrajo las cosas del mundo y comenzó a investigar y terminó contaminándose. Entonces, en los otros reyes, así, por eso le Bien. preguntaba. Entonces, la diferencia con Esab que tú mencionaste es que él no lo hizo para tratar de elegir el bien. Él lo hizo por placer, o sea que él se estaba inclinando hacia ese lado. Los demás personajes del Tanaj sobre los cuales se ha dicho se equivocaron o hicieron algo no correcto, Shlomo, esto y lo otro, siempre detrás de eso, y lo podemos estudiar ejemplo tras ejemplo, es que querían servir a Kadosh Baruj Hu desde una posición de elección. Pero cuando Hashem dice algo, es eso y no otra cosa. Sí. Toda Rabá. Ok, que estés bien, que tengan una excelente semana. ¿Okay? ¿Dónde está el moderador? No sé si nos hemos pasado de la hora y hay otra clase. Estamos listos, Rav. Queríamos agradecerle por su tiempo. Ha sido maravilloso contar su presencia y Besrat Hashem. Nos vemos a la misma hora el próximo martes. Expectante a la Parashá Lech Lejá. Muchas gracias, Rabén. Ok, Kol Tuv, que estén muy bien y muchas bendiciones para todos. Mucha salud y mucha parnasá. Kol Tuv. Gracias. Gracias. Gracias, Rav. Casaco, Baruch, Kol Tuv.